Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 17 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Mont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy martes 17 de junio en menos de un minuto vía comité sin dueños de la verdad. Primero, Patricia Benavides intentó infructuosamente tomar control de la oficina de la Fiscalía de la Nación ayer tras el cuestionado fallo de la Junta Nacional de Justicia que ordena reponerla en ese cargo. Segundo, la presidenta Dina Boluarte ha vuelto a mostrar una aprobación ciudadana de apenas 3% en la más reciente encuesta de Datum. Tercero, un grupo de 22 municipalidades de Lima y Callao han generado deudas en cobranza coactiva con la SUNAT por más de 2 millones de soles desde el 2023. Y cuarto, la policía en Estados Unidos detuvo a Vance Belter, el presunto responsable de los ataques contra políticos demócratas en Minnesota el fin de semana. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario especial de Farid Cajat sobre el intercambio de ataques entre Israel e Irán. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Ayer les comenté de la decisión de la Junta Nacional de Justicia de anular la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, que ella misma había aprobado tiempo atrás, solo que con una conformación distinta, y ordenar en consecuencia su reposición en el cargo de fiscal de la Nación. Si bien esta decisión había sido cuestionada por una serie de razones, desde el hecho de que la Junta Nacional de Justicia no puede aprobar una nulidad si no es por unanimidad, cosa que algunos consideran que no se dio en este caso porque no votó su integrante Francisco Tábara, hasta el hecho de que no tiene la Junta la facultad de ordenar quién ejerce como fiscal de la Nación, porque eso le compete a otra Junta, a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Pues lo cierto es que estaba por verse si Benavides se iba a animar a ir a la sede del Ministerio Público para pedir que le den su antigua oficina, asumiéndose ya repuesta de pleno derecho como fiscal de la Nación. Y eso fue exactamente lo que hizo, acompañada de lo que parecía ser personal de seguridad privada, aunque algunos han afirmado que eran policías de civil, cosa que no se ha podido o no he podido yo verificar. Intentó ella ingresar al despacho de la Fiscalía de la Nación como quien quiere desalojar a su actual inquilina, Delia Espinosa. Según comunicó la Fiscalía de la Nación a través de sus redes sociales, Benavides ingresó al edificio, abro comillas, sin previamente registrar su ingreso en el módulo de seguridad ni solicitar audiencia con la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, cierro comillas. En efecto, imágenes captadas por las cámaras de seguridad difundidas en las redes sociales y en medios nacionales muestran que Benavides intentó ingresar a una de las oficinas mientras una funcionaria intentaba cerrar la puerta. Ante estos hechos, varios trabajadores y fiscales salieron de sus oficinas para expresar su respaldo a Delia Espinosa. La situación generó momentos de tensión en los pasillos que fueron contenidos gracias a la intervención del personal de flagrancia y prevención del delito, lo que evitó mayores altercados. Finalmente, Patricia Benavides se retiró del edificio alrededor de la 1 de la tarde sin haber logrado su cometido. Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, declaró a RPP que Benavides será repuesta como fiscal suprema, pero no va a ser fiscal de la Nación, precisando que la única institución que puede elegir qué fiscal suprema va a desempeñar el cargo de fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos, como ya les había explicado ayer. En la cuenta oficial de X del Ministerio Público, la fiscal Delia Espinosa afirmó que, abro comillas, hoy se pretende sacarme de la fuerza, por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida, cierro comillas, y añadió, abro comillas, alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país. He tomado conocimiento de que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que como fiscal de la Nación en ejercicio legal me corresponde, cierra comillas. Espinosa también responsabilizó al Ministerio del Interior por no custodiar las instalaciones y garantizar la seguridad de los fiscales, aunque dicho ministerio respondió que su seguridad estaba garantizada. Finalmente, caída de la noche, la fiscal de la Nación Espinosa, acompañada por trabajadores del Ministerio Público, realizaron una vigilia dentro de la sede institucional con velas en las manos. Los presentes entonaron el himno nacional en señal de protesta frente a las acciones que buscan imponer el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación.
Ok, algunos de ustedes me han escrito o me han preguntado qué opino sobre esto. Me preguntan, por ejemplo, si quien está usurpando funciones o buscando usurparlas es Patricia Benavides o si es Delia Espinosa, y si es válida la interpretación de esta última en el sentido de que ha habido un, entre comillas, golpe a la democracia al intentar reponer a Benavides. Les explico lo que yo veo en esta situación. De un tiempo a esta parte, mucha gente se explica lo que está pasando en la fiscalía como una pelea de bandos frente a la cual uno debe asumir posición, eligiendo defender a uno y atacar al otro. Esta división entre bandos normalmente responde a categorizaciones o etiquetas que se utilizan para describir el enfrentamiento en la política, como caviares, fachos o cosas por el estilo. Yo veo a la Fiscalía como una institución que está en un momento en el que le ha tocado jugar un papel importantísimo en una serie de frentes, por ejemplo, las repercusiones del caso Lavajato en los políticos o la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, y en ese contexto se ha evidenciado que tiene problemas muy profundos, lo cual no la hace muy distinta de otras organizaciones del sector público, pero es importante señalarlo. Más que una pelea entre bandos, yo veo un problema madre, que es que tenemos a una institución que tiene un rol fundamental en la democracia, que yo siempre voy a salir a defender, pero que está lejos del estándar de meritocracia, efectividad, rigurosidad y apego a la ley al que yo aspiraría. Y eso hace que mi análisis de su desempeño no sea tan blanco-negro. Por un lado, hay cosas que me generan enorme rechazo, como cuando se revela pues, que fiscales operan en favor de intereses presuntamente criminales, como el caso de la fiscal Elizabeth Peralta en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, y me hace pensar que, como pasa también en el Poder Judicial, es una institución que en alguna medida tiene la corrupción adentro. No quiero generalizar aquí, pero el problema existe como en otros espacios del Estado también. Luego veo el desempeño de los fiscales que tienen a su cargo las investigaciones del caso Lavajato, por ejemplo, que involucran a políticos, y por un lado aplaudo la valentía con la que han perseguido estas causas y entiendo la responsabilidad histórica que tienen, pero por otro encuentro injustificables algunas decisiones que han adoptado, como forzar tipos penales que no corresponden o implicar a inocentes como daño colateral para que no se les caigan, digamos, los casos contra uno de los políticos más encumbrados. Si yo escuchara a la secretaria o al chofer de PPK implicados como supuestos integrantes de una organización criminal, o a entonces funcionarios de proinversión implicados sin evidencia en imputaciones de colusión, o a ex líderes gremiales como Ricardo Briceño, acusados sin razón alguna de fraude a la persona jurídica para poder imputarles lavado de activos, entendería pues su indignación hacia el trabajo de la Fiscalía en sus respectivos casos. Y ciertamente el Ministerio Público puede equivocarse y le toca al Poder Judicial corregirlo, pero no quiero minimizar el hecho de que aquí hay un problema, más allá de que uno apoye enfáticamente el rol de la Fiscalía en buscar sanciones para los políticos corruptos que hemos tenido, que lamentablemente no son pocos. Les digo todo esto para que se entienda que uno puede vivir en la ambivalencia de apoyar por un lado al 100% el objetivo que debe cumplir una institución en el marco de la democracia y exigir que se respete su autonomía e independencia, y al mismo tiempo ser crítico de su desempeño, como según corresponda. De hecho, yo creo que es lo que hay que hacer respecto de todas las instituciones en una democracia. Por tanto, antes de entrar a la disputa concreta entre Patricia Benavides y Delia Espinosa, claro que yo no suelo analizar este tipo de situaciones como si fuera una pelea entre buenos y malos, en la que uno tiene que suscribir al 100% de las acciones o a las intenciones de un bando para rechazar al 100% de las acciones o intenciones del otro. Las cosas nunca son tan simples, en mi experiencia al menos. Yo siempre les digo que en este tipo de casos hay que analizar por separado la dimensión jurídica y la dimensión política. Y siempre empiezo por la primera y que me lleva a preguntarme lo siguiente. ¿Puede legalmente la Junta Nacional de Justicia aprobar una nulidad respecto de una decisión que ella misma había tomado, solo que con una conformación anterior, en un caso como el de Patricia Benavides? Pues sí puede, siguiendo las normas y los plazos aplicables. Yo ciertamente no estoy entre quienes van a llamar a la desobediencia civil respecto de una decisión de la Junta Nacional de Justicia, que es otra institución autónoma fundamental para la democracia, solo porque no me gusten sus conclusiones. Mi posición de arranque siempre va a ser que uno debe defender la autonomía de las instituciones, siempre, no solo cuando uno esté de acuerdo con sus decisiones. Sin embargo, mi análisis legal de esa decisión en particular me hace ver dos cosas. La primera es que si la Junta está invocando la Ley de Procedimiento Administrativo General como marco legal para aprobar esa nulidad,
pues en virtud de esa misma ley tendría que admitir que debía haberse aprobado esta por unanimidad. Eso lleva a la discusión de si la ausencia de Francisco Tábara, uno de los integrantes de la Junta, impide que se pueda hablar de unanimidad en este caso. Este es un argumento de forma que es válido, pero que puede ser discutido. Quizá hubiera quedado mucho más claro si Tábara sí participaba y votaba en contra, siendo evidente pues que no había unanimidad. Lo segundo a lo que me lleva el análisis legal es que, en cuanto al fondo, sí podría haber sustento legal en que la Junta diga que algunos aspectos del derecho al debido proceso se incumplieron en el proceso sancionador contra Benavides. No digo enfáticamente que lo haya habido, digo que es una posición argumentable a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo no tengo una posición categórica sobre este punto, porque nuevamente creo que admite discusión. Pero lo que me resulta evidente es que si la Junta Nacional de Justicia encontró que sí había afectación al debido proceso, podía pues anular la sanción y pedir que las cosas se retrotraigan a la situación anterior a esta, siempre y cuando eso sea posible, como señala la propia Ley de Procedimiento Administrativo General. Y esto último es bien importante. En este caso, eso no se puede hacer porque con posterioridad a la sanción contra Benavides, ahora anulada, la Junta de Fiscales Supremos tomó sucesivas decisiones en estricto uso de su competencia exclusiva para elegir nuevos fiscales de la Nación, primero Juan Carlos Villena y luego Adelia Espinosa. La Junta Nacional de Justicia no puede atribuirse la facultad de ordenar que se desconozcan esas decisiones porque fueron válidas y legales. Entonces, lo único que pudo haber hecho la Junta Nacional de Justicia con su nulidad es pedir que se reponga a Benavides como fiscal suprema, mas no como fiscal de la nación. Y aquí es donde entramos al análisis político. Todo este lío ocurre en un contexto en el que ha sido muy evidente el intento alineado entre varias fuerzas políticas para cambiar a los integrantes de la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia que les eran incómodos a sus intereses. Primero, tratando de inhabilitarlos a todos desde el Congreso, evidenciando aquí pues la vena autoritaria de ese intento, luego yendo específicamente por Inés Tello y Aldo Vázquez y después eligiendo a nuevos integrantes cuando se venció el periodo de los anteriores en un proceso que, en mi opinión, no fue suficientemente meritocrático. Se pensó entonces que con esto último el Congreso podría haber conseguido ya en la práctica una ascendencia o algunos dirían un control sobre la Junta Nacional de Justicia suficiente como para hacer que ésta llevara a la práctica sus intereses. Y en efecto, cuando uno ve que la nueva Junta, se aboca a ver una nulidad de una sanción impuesta por sus anteriores integrantes y decide, en evidente extralimitación de sus competencias, ordenar la reposición de Patricia Benavides, no solo como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, parece pues muy evidente que hay ahí una consigna política. Si luego uno ve la defensa que han hecho de esto algunos congresistas y sin reconocer esa extralimitación, o la que ha hecho el propio primer ministro Eduardo Arana, se hace más evidente todavía que hay aquí una consigna política. Ya les explicaba en anteriores podcasts que si ha habido algo que ha alineado los intereses en este Congreso y además con el actual gobierno, es el objetivo de debilitar los órganos del sistema de justicia o tomar control de algunos de ellos, aprovechando que el Congreso elige a sus miembros, llevando a cabo procesos que no han estado guiados por criterios meritocráticos, sino por el interés de colocar en dichas instituciones, llámese Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, a personas que pudieran responder a consignas políticas, como ha sido desde mi óptica claramente el caso, por ejemplo, del Defensor del Pueblo. Con todos sus errores, de los que les advertí al inicio de mi comentario, el Ministerio Público es una institución que ha batallado contra esto que les acabo de decir, contra las diversas leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso y contra el intento de tomar control de dicha institución en la figura de alguien como Patricia Benavides, hoy investigada por presuntamente intercambiar favores con congresistas y con la propia Presidenta de la República. En eso, con todas las críticas que yo le tengo al Ministerio Público y que no son pocas, me toca defenderlo y reconocer que sí tiene razón Delia Espinosa cuando dice que el intento de reponer a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación responde a intereses que no parecen ser del todo democráticos. Por lo demás, si vemos individualmente el caso de Patricia Benavides, hablamos de una persona que no ha podido siquiera acreditar haber hecho las tesis que se atribuyó para poder acceder a la Fiscalía de la Nación en primer lugar y sobre quien pesan imputaciones muy graves como esta del intercambio de favores con congresistas y con la propia presidenta, pero también el hecho de haber cambiado sin sustento demostrable a la fiscal
que investigaba a su hermana, que estaba siendo investigada por supuestos favores a narcotraficantes. Ya les he comentado varias veces en el podcast que este último hecho, por sí solo, ya la descalifica, en mi opinión, para ser fiscal de la nación, ahora o en cualquier otro momento. Yo puedo tener críticas a Delia Espinosa, que las tengo, pero es muy claro, para mí al menos, que Patricia Benavides está muy lejos de un criterio de idoneidad para una responsabilidad tan grande como la de fiscal de la nación, y me sorprende que no lo puedan ver o reconocer quienes ahora la defienden por razones más de índole política que otra cosa. Pero en fin, ¿cómo superamos este impasse? La propia defensa de Benavides ha reconocido que incluso si ella regresa a la Fiscalía de la Nación, solo podría hacerlo por un periodo muy corto porque ya vence su mandato. Entonces, lo lógico para mí sería que mientras se disputa legalmente la validez de la anulación de su sanción por el tema de la falta de unanimidad u otros argumentos de forma o de fondo, que se ejecute su reincorporación como fiscal suprema, más no como fiscal de la Nación. Que es en todo caso lo que la Junta Nacional de Justicia debió ordenar, lo primero, más no lo segundo. Y es la Junta de Fiscales Supremos la que mantiene pues la facultad de designar quién es o quién se convierte en fiscal de la nación como debe ser. Si Benavides sigue intentando retomar por la fuerza la Fiscalía de la Nación, y peor aún si tiene apoyo del gobierno para hacerlo, será pues muy evidente para mí o indisputable que lo que está ocurriendo es incuestionablemente un intento de captura del Ministerio Público que supone un rompimiento del Estado de Derecho frente al cual hay que alzar la voz, salvo mejor parecer de ustedes. Segunda noticia. Luego de 2 años y medio al mando de la presidencia de la República, Dina Boluarte volvió a registrar 3% de aprobación, la cifra más baja de su gobierno, según la más reciente encuesta de Datum para el Comercio. Boluarte lleva 12 meses con al menos 90% de desaprobación y más de un año con menos de 10% de aprobación. Estas son las peores cifras para un presidente peruano desde que se mide esto en 1980. El rechazo a la mandataria es amplio y transversal a nivel regional, socioeconómico, etario y de género. En el norte del país su desaprobación alcanza, su aprobación alcanza 2% y en el sector socioeconómico E solo 1%. Naturalmente la impopularidad de Boluarte irradia, digamos, en el resto del gobierno. El nuevo primer ministro Eduardo Arana registra 5% de aprobación y 78% de desaprobación, dos récords negativos para el cargo. Según Datum, esta es la desaprobación más alta de un presidente del Consejo de Ministros al iniciar su gestión en casi 15 años. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, también es desaprobado por 69% de la población y solo aprobado por 13%. El Congreso, por su lado, mantiene la amplia desaprobación que parece caracterizarlo en este último tiempo. Según la última encuesta, un 88% desaprueba su labor, mientras que solo un 8% la respalda. Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, le dijo al Comercio que durante años ciertos hitos en la gestión pública como la inauguración de grandes obras o los cambios ministeriales generaban pues una suerte de picos de optimismo en la ciudadanía, pero esta lógica parece haberse roto, dice Torrado, en el gobierno de Dina Boluarte y nada levanta pues esas cifras de popularidad o de aprobación ciudadana. Tercera noticia, vamos ahora con nuestro segmento La Noticia Económica con Ale Costa, que hoy trata sobre el problema de las deudas en cobranza coactiva que tienen las municipalidades. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre las millonarias deudas que mantienen 22 municipalidades de Lima y Callao con la SUNAT, con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en estado de cobranza coactiva. De acuerdo con una investigación del diario El Comercio, las actuales gestiones de 22 municipios de Lima y Callao han generado deudas coactivas con la SUNAT que superan los 2 millones de soles si tan solo miramos las deudas generadas por las actuales gestiones desde el 2023. La mayoría de estas deudas tienen su origen en o retenciones de impuestos a trabajadores que no han sido pagadas a la SUNAT o aportes de salud y ONP de sus trabajadores que no han sido desembolsados a la administradora tributaria. Este último motivo, de acuerdo con El Comercio, representa el 90% de las deudas. Estos 2 millones de soles corresponden a las deudas generadas a partir del 2023, pero si miramos toda la deuda acumulada desde 1990, esta
suma 600 millones de soles. Si usted no sabe qué es una cobranza coactiva, lo felicito, nunca ha tenido un problema con la SUNAT ni con una municipalidad, pero es un procedimiento por el cual la SUNAT y otras entidades, como precisamente los gobiernos locales, buscan obligar a los contribuyentes a pagar sus deudas vencidas. Si este fuera el caso de una empresa o una persona, la SUNAT estaría en capacidad de, por ejemplo, ejecutar embargos para recuperar el dinero adeudado. El comercio consultó a la SUNAT respecto a estas deudas y la administradora tributaria explicó que no puede dictar embargos contra las municipalidades debido a que están protegidas por una resolución del Tribunal Constitucional que determina que si, por ejemplo, se embargaran las cuentas de una alcaldía, se podrían afectar los servicios que éstas prestan a los ciudadanos. Sin embargo, como anota el diario, esta garantía permite que los alcaldes no se sientan en la obligación de cubrir estas deudas y, por ejemplo, en el caso de Chaclacayo, esta acumula deudas por 847.000 soles desde el 2023, San Juan del Lurigancho 544.000 soles y Chorrillos debe 429.000 soles. Estos son los tres municipios que acumulan la mayor cantidad de deuda desde el 2023. Ninguno de estos tres alcaldes respondió las preguntas del Diario del Comercio, pero la municipalidad de Jesús María, que está en esta lista de 22 municipalidades, explicó que la deuda pasó a estado de cobranza coactiva porque dejaron de pagar un mes en el 2023 por un cambio de administrador, pero que están desembolsando 23.000 soles mensualmente a la SUNAT. Otro municipio, el de Puente Piedra, tras ser contactado por el diario, dispuso el pago de más de 50.000 soles a la SUNAT. ¿Por qué es grave esta situación? Porque los municipios financian sus gastos recaudando tributos precisamente como el impuesto predial y los arbitrios y ejecutan cobranzas coactivas y por lo tanto deberían predicar con el ejemplo sobre la importancia de que todos, ciudadanos, empresas y entidades públicas, cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Hasta mañana. Muchas gracias, Ale. Vamos ahora con la cuarta noticia que les quería comentar hoy. La policía estadounidense detuvo en Minnesota a Vance Belter, presunto autor de los ataques contra dos políticos demócratas en ese estado durante el fin de semana. Belter, de acuerdo con el fiscal federal interino de Minnesota, Joe Thompson, podría enfrentar cadena perpetua e incluso pena de muerte por el asesinato de Melissa Hortman, congresista estatal demócrata de Minnesota, y su marido, y por el tiroteo contra un senador estatal y su esposa. Según la información facilitada por las autoridades de Minnesota, Bolter planificó al detalle los ataques, vigiló e investigó a sus víctimas. La policía encontró además cuadernos pertenecientes al atacante en donde había redactado una lista de objetivos que incluía más de 45 políticos y personas en cargos electos. Los fiscales federales acusan a Belter de acoso, asesinato, intento de asesinato y delitos relacionados con armas de fuego. Claramente había una agenda aquí de cometer crímenes de índole política. El sospechoso fue detenido en el condado de Sibley, en Minnesota, una zona rural cerca de su casa de Green Isle, a una distancia de aproximadamente una hora de donde tuvieron lugar los atentados. Se encontraba armado, pero se entregó rápidamente al verse acorralado por la policía. Cuando la policía registró el vehículo de Belter, encontró 3 rifles de asalto AK-47, una pistola de calibre 9 milímetros y una lista con nombres y direcciones de políticos en cargos públicos. En registros posteriores, en la zona se encontró un chaleco antibalas, un arma de fuego de 9 milímetros desmontada, una máscara y una placa de policía dorada. 4 de las armas de fuego recuperadas por la policía habían sido compradas por Belter. En la lista de potenciales objetivos estaban los 2 legisladores atacados junto con otros congresistas demócratas, médicos y activistas en favor del derecho al aborto. Si bien el FBI ha calificado la muerte del congresista Hortman de un asesinato político, el fiscal federal Thompson indicó a los medios que la investigación se encuentra en curso y que a su entender es demasiado pronto para especular sobre la ideología política que pudiera explicar los motivos de Belter. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo en el comentario especial, en el espacio de la reflexión del día, un comentario especial de Farid Kahat sobre lo que está pasando en el Medio Oriente con el intercambio de ataques entre Israel e Irán. Así que escuchamos a Farid. En un rapto de candidez, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que el propósito de los ataques contra el programa nuclear iraní eran en inglés, to set back, o sea, hacer retroceder el programa. No necesariamente su destrucción total. Israel no tendría los medios para conseguir eso. No tiene, por ejemplo, las bombas de 30.000 libras con que cuenta Estados Unidos para penetrar en el concreto 80 metros bajo tierra, que es donde está
la central de Fordo, pero sí hacer retroceder no meses, sino años el programa nuclear iraní. Y es probable que lo consiga. Sin embargo, también hay un escenario menos grato, y es un escenario en el cual, si esta guerra se prolonga, ya es una guerra de desgaste. Si esta guerra se prolonga, alguna de las partes sienta la necesidad de escalar antes de admitir una derrota. Por ejemplo, si Irán empezara a quedarse, como es probable, unas 3 semanas, sin suficientes misiles para lanzar ataques de envergadura suficiente como para penetrar las defensas antimisiles israelíes, como ha conseguido hasta ahora, o en el caso de Israel, si empieza a quedarse sin municiones para sus baterías antimisiles, cosa menos probable porque Estados Unidos le proveería con toda certeza de ellos. Pero digamos, en el eventual escenario en que el costo de una guerra de desgaste sea muy alto, ¿qué harían las partes? En el caso de Irán, el escenario es más o menos obvio. Cerrar el estrecho de Hormuz. No tanto minarlo, porque minarlo probablemente implique que no salga tampoco el petróleo que Irán le exporta a China, pero sí atacar selectivamente buques tanque con lanchas artilladas con las que cuenta en abundancia Irán. En el caso de Israel, lo que Israel va a intentar hacer, creo, incluso si no siente que está perdiendo una guerra de desgaste, es atraer a Estados Unidos a la guerra, porque solo Estados Unidos puede garantizar la total destrucción del programa nuclear iraní. Pero en ese escenario, el régimen iraní escalaría para cerrar total o parcialmente el estrecho de Hormuz, como ya indiqué. Esos son los escenarios que me mantienen despierto de noche, aparte de mi proverbial insomnio. Muy bien, muchas gracias a Farid por su aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un gran día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.